Así que damos unos 20 minutos de materia y después seguimos con tertulia probablemente tal. Entonces, ¿cómo es esto del amplificador con carga activa? Eh, Acabamos de verlo. Es poner un PMOS como carga de un NMOS. O al revés, un NMOS como carga de un PMOS. Lo importante es que son complementarios. No puedo usar un NMOS con un NMOS o un PMOS con un PMOS. Ok, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? Aquí hay uno, dos, tres, muchos transistores, no entiendo nada. ¿Alguien puede ayudarme con este circuito? Ya, aquí hay una fuente de corriente de referencia. ¿Qué hace el resto? ¿Qué hace este gallo aquí? Está conectado como diodo. Este es un PEMOS, porque tiene la flecha en esa dirección. Entonces este es un PEMOS, que está conectado como diodo. Entonces, si está conectado como diodo, ¿está en región activa, triodo o corte? Si está conectado como diodo, VD igual VG, por lo tanto está en región activa. ¿Ok? Si está en región activa, tiene un IREF, y ese IREF hace que este transistor solito calcule un VGS, o VSG en este caso. Ese VSG se lo copia a este otro transistor. Dado que este transistor tiene el mismo VSG, va a tener el mismo I sub D. Oh, entonces todo lo que yo hice aquí fue copiar este IREF y ponerlo aquí. ¿De acuerdo? Todos de acuerdo, ¿no? O sea, esto de aquí, este transistor así, es realmente una fuente de corriente. Eso es. Eso es todo lo que está haciendo, una fuente de corriente. Y la curva de carga de este transistor, si es que yo la pudiera medir, es esta roja que está aquí. Que ahí se ve roja también, más o menos. A ver. Esta curva de aquí es la curva de carga de este transistor. ¿Cierto? Si el voltaje es parecido a VDD, voy a estar aplastando a este transistor, a este VDS, por lo tanto va a estar en triodo. A medida que este voltaje baja, la corriente sube un poco, pase a región activa, la corriente se mantiene más o menos constante. Ok. Y yo a eso le conecto este transistor que tiene esta curva. Si yo varío el voltaje de entrada hacia arriba o hacia abajo, me cambio de curva hacia arriba o hacia abajo. ¿Todos están de acuerdo hasta ahora, no? Ya. Si aplico un VGS DC, tengo un cierto voltaje de salida. Si hago crecer mi VGS, me cambio esta curva que está más arriba y la intersección ocurre aquí. Por lo tanto, mi voltaje de salida baja un montón. Si bajo VI, me muevo a esta otra curva que está aquí, la intersección está por acá, voltaje de salida sube un montón. O sea, yo aplicando pequeñas variaciones de VGS que provocan pequeñas variaciones en la corriente, tengo grandes variaciones en el voltaje de salida, tengo gran ganancia. Entonces este amplificador amplifica por mucha ganancia. ¿Cómo sería esto en pequeña señal? Esto es complicado. A ver, ¿cómo se hace? Bueno, tengo BI, tengo el modelo PI, GMBI, tengo el RO de este transistor, entonces este le llamamos M1, este es GM1, RO1, y luego esta salida, que es VO, está conectada a otro transistor aquí. Y ese otro transistor, ¿cómo es el modelo de pequeña señal de ese transistor? Igual, entonces esto es DREN, entonces a ver, voy a hacerlo aquí, eso es DREN, entonces tiene un RO2 y tiene un GM2 VGS2. Y fuente, aquí va conectado fuente a VDD, pero VDD es tierra de señal, entonces este va a tierra. Perfecto. ¿Y cuánto es VGS2? VGS2. Ah, es constante, porque si IREF es constante, VGS2 es constante. Si VGS2 es constante, ¿cómo queda en pequeña señal? ¿Ah?
Si en DC es constante, ¿cómo es en pequeña señal algo que es DC? ¿Ah? ¿Cómo queda? Queda cero. Si algo es DC, en pequeña señal es cero. VDD en pequeña señal es cero. Cualquier cosa que es DC en pequeña señal es cero. Si VSG es constante, VGS, que es menos VSG, es cero. Si este es cero, se va. Y así nos queda el modelo. ¿Y de aquí cuánto es la ganancia? VO partido por VI es al ojo. Menos, ¿cuánto es la ganancia aquí? GM1 por RO1 paralelo a RO2. Eso es todo, listo. Ya salió. Y RO suele ser grande, por lo tanto esta es la media ganancia. Ok. Bueno, aquí el problema es polarizar este transistor, porque si yo cambio un poquito este voltaje para arriba, voy a caer aquí. Y este transistor va a estar en triodo. Si cambio este voltaje un poquito para abajo, este otro va a estar en triodo. Entonces lo difícil aquí es quedar en un punto en el cual estemos justo en la mitad de la región activa. Esa es la parte difícil. Habiendo resuelto aquello, este amplificador tiene súper buena ganancia. ¿Hay pregunta? Ok, este otro que no sé si voy a ver en mucho detalle porque generalmente se presta para mucha confusión. Este es tema de 3433. Entonces, pude introducirlo un poco, pero no voy a verlo en mucho detalle. Lo he preguntado en pruebas. Esto es preguntable en pruebas porque es una combinación de cosas que hemos visto ya. Entonces, puedo preguntarlo en pruebas si lo guío lo suficiente. Entonces, esta es la motivación. La etapa CS es una buena fuente de corriente, todos lo saben, ¿cierto? Tiene una impedancia de salida decente, bastante grande. La etapa CG es un buen buffer de corriente. ¿Qué pasa si los combino? O sea, si pongo una etapa de CG para hacer las veces de buffer sobre la corriente de salida de la etapa de CS. Queda una fuente mejor, exactamente, porque tiene una impedancia de salida más grande. Esta es la idea. Tengo un VI y este transistor, que está en configuración CS, actúa como transconductor. O sea, este transistor me convierte de VI a IO. Me convierte de voltaje de entrada a corriente de salida. Ahora yo tomo esta corriente de salida y se la doy como entrada a esta otra etapa que está en, a ver si este voltaje es constante, VG igual constante. Entonces VG sería el común. Entonces con puerta común. Ah, este es con puerta común. Si yo le doy esta corriente de entrada a uno que está en compuerta común, la salida va a ser la misma corriente que hay en la entrada, pero va a tener una impedancia de salida mejorada. O sea, el GM es el mismo, ¿cierto? Si yo aplico un VI aquí, tengo un cierto GM que me convierte de VI a IO. Esa corriente es copiada aquí, por lo tanto GM es el GM de este transistor. Pero el RO crece un montón. El RO crece tanto aquí que hace que el GM-RO, el GM efectivo por el ROUT, crezca un montón. Por lo tanto, logro una tremenda ganancia. ¿Cuánto es tremenda? Bueno, hay que calcularlo, pero a ver, vamos a hacer los cálculos aquí. No terminamos de hacer los cálculos, pero según esto, la resistencia de salida de una configuración con puerta común es GMRO por RS, donde RS es la impedancia total en la fuente, vista desde la fuente. En el cascodo, RS es el RO de este transistor. Entonces la impedancia de salida va a ser algo así como GM2, perdón, voy a ponerla aquí mejor, ZOUT.
Gm2 por RO2 por RO1. Y si a eso lo multiplicamos por el Gm1, nos da una ganancia que es del orden de GmRO cuadrado. Bueno, eso lo explicamos aquí, a continuación. Esta es la etapa CG. Rin, visto así, es como 1 partido por Gm. Rout, visto así, es más o menos GmRO por Rs. No es exacto porque hay un 1 entre medio, pero es más o menos eso. Si yo aquí pongo un transistor, el Rs se convierte en RO del transistor. Y si este transistor me amplifica, yo tengo una ganancia que es mucho más grande. Esa es la idea de la etapa cascodo. Oye, el cascodo es uno de los pocos circuitos en la vida que dan mucho sin pedir casi nada a cambio. Porque el cascodo mejora todo. Mejora la ganancia, mejora el ancho de banda, tiene varias gracias. Lo único que pide es un poquito más de voltaje. El cascodo requiere un poquito más de voltaje. Ya, estos análisis que están aquí yo los puedo pedir, pero voy a mostrar el resultado para que lo tengan súper claro. Rout es RO más 1 más GMB RO por RS. ¿De acuerdo? Y Rin es 1 partido por Gm más GmB más RL partido por AB0, donde AB0 es 1 más Gm más GmB por RO. GmB es por efecto cuerpo. Este puede tener efecto cuerpo porque el cuerpo está a un voltaje más bajo que fuente. Entonces va a aparecer una transconductancia extra. Ok, no hice el análisis. Ustedes pueden hacer esto mismo y llegar al resultado. O sea, ustedes pueden plantear el modelo para análisis en pequeña señal y llegar a estos mismos resultados. ¿Cómo analizamos esta configuración? Bueno, en pequeña señal, asumiendo que ambos dispositivos están en región activa. Asumiendo que ambos están en región activa. Ya, entonces tengo BI, tengo GM1, BI, RU1, y ahora tengo que poner este transistor. Entonces, fuente. Yo sé que hay una fuente de corriente entre DREN y fuente, que es GM2 por VGS2, ¿cierto? Es el segundo transistor y tiene un RO2 aquí. ¿De acuerdo? Lo que estoy haciendo es hacer el modelo de pequeña señal de este transistor y poniéndolo aquí. Ya. ¿Cuánto es VG2? Vaya, ¿cierto? Es la polarización. Y ese es constante. Si este voltaje es constante, ¿cuánto es VG2 en pequeña señal? Cero. Entonces yo podría eliminar este V y poner un signo menos aquí, ¿cierto? Donde esto es VS2. Pero también puedo sacar ese signo y dar vuelta a este. Ya, perfecto. ¿Qué hay aquí? En este nodo, ¿qué hay de aquí para arriba? Fuente corriente, que queda como, no, queda infinito. Eso es VO, listo. Este es el modelo para análisis en pequeña señal. Ustedes pueden calcular VO partido por VI, hagan el cálculo en sus casas y les va a dar algo así como VO partido por VI es más o menos GM1 RO1 por GM2 RO2. Y eso es mucho mayor que GM1 por RO1. O sea, perdón, falta un signo menos aquí. Em, entonces esto permite
convertir una ganancia en el cuadrado, ¿cierto? En un cuadrado de una ganancia. O sea, esto es del orden de GMRO cuadrado. Oye, ¿y qué pasa si hagamos una maldad? ¿Qué pasa si tengo Q1? Pongámosle M mejor. M es famoso. M1. Y aquí pongo B bias. 1, M2, M3. ¿Ah? Esto es al cubo. A ver, este es un término que se usa harto. Esto se llama cascodo telescópico. Este es el transconductor. Dije transconductor, debía haber dicho transistor. No, esto está transconduciendo. Esto está convirtiendo voltaje a corriente. Por lo tanto, este es el transconductor. Este es el GM de mi transistor. Este transconductor está siendo cascodeado por M2. M2 cascodea a M1 y hace que su impedancia de salida se vea mucho más grande. M3 cascodea al conjunto M1 más M2. Yo puedo poner tantos cascodos como me alcance el voltaje arriba. Y mientras más cascodos ponga, mayor ganancia tengo. Ese cuadrado puede subir a 3 o a 4. Hay técnicas que incluso permiten hacer cascodos con más ganancia aún. O sea, uno puede llegar fácil a GMRO a la 6, por ejemplo. Y si GMRO es del orden de 10, GMRO a la 6 es del orden de 1.000.000. O sea, esta es la forma de sacar ganancia de transistores que apenas nos dan ganancia. Oye, ¿saben que me gusta tanto la configuración cascodo que mi correo personal es cascodo@gmail.com? Y yo lo gané, nadie más lo tiene. Sí, un nerd, solo un nerd podría sentirse orgulloso de ello. Cascode, así. Bueno, esto viene de Cascaded Triode, porque estos eran triodos que estaban en cascada. Entonces esa es la configuración que se usaba en tubos y luego alguien dijo, oh, esto también se puede usar en transistores. Y lo usaron en transistores y funcionó. Ok, como es CS versus CS con cascodo. Esto en términos de ancho de banda, esto en realidad es más materia de 3433. Pero es importante ver que GMRO crece, o sea, la ganancia de C crece un montón. Eso es lo importante ver. El ancho de banda decrece un poco, pero el producto ganancia-ancho de banda puede mantenerse más o menos constante. ¿Ok? No, no quiero que le presten mucha atención a este gráfico porque en realidad, em, asumiendo que la capacitancia de carga es igual, ¿ah? Esto asume CL es el mismo. Cuando CL es el mismo, esto se da. Más cascodos. Oh, los op-amps son hechos generalmente con cascodos y otras cosas más. Oye, esto de aquí entonces es el cascodo telescópico, ¿cierto? Que tiene ganancias GMRO cubo. Y esto otro, ¡ah! Son muchos transistores. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo será? ¿Qué es esto? ¿Qué será esto? A ver, ¿qué es esto? Esto es un diodo, esto es un transistor conectado como diodo que está creando, a ver, si aquí tiene IREF, por aquí hay corriente, ya, entonces IREF aquí, ¿qué corriente hay aquí? IREF. Si hay una corriente de IREF y este está conectado como diodo, tiene un VGS. Y este VGS lo copia allá, por lo tanto este es una fuente de corriente, ¿de acuerdo? Este es un espejo de corriente. Ah, pero este es un espejo de corriente que tiene un transistor arriba que está en configuración cascodo, porque es igual al que vimos aquí. ¿Se fijan? Cascodo es el mismo sabor. Si este es NMOS, el cascodo es NMOS. Si este fuera PMOS, el cascodo sería PMOS. Entonces este es cascodo. Q3 cascodea a
Q2. Q2 es fuente de corriente. No hay entrada aquí. Si Q2 es una fuente de corriente, Q2 más Q3, ¿qué es? Si esto es una fuente de corriente y este es un buen buffer de corriente, es una fuente de corriente mejorada. Es fuente de corriente mejorada. Q2 es fuente de corriente, Q3 es buffer de corriente, que hace que la impedancia aquí a la salida de RO sea muy grande. ¿Ok? Entonces uno puede mejorar una fuente de corriente que ya es buena poniéndole cascodos encima. Entonces el cascodo es una buena configuración para aumentar la impedancia de salida de fuente de corriente. O sea, si esta fuente de corriente, ¿cómo era el transistor como fuente de corriente? Ah, tenía una pendiente, ¿cierto? No era así. No era así. Era así. Pero con el cascodo va a quedar aún más plana. O sea, uno logra aplanar una fuente de corriente con cascodo. Ya. Estos de aquí, polarizando. Este de aquí copia su VGS acá. Y este otro crea el V-bias que vimos aquí. Estos de aquí pueden ser creados de esta forma, con transistores conectados como diodos. Porque un voltaje tiene que ser lo suficientemente alto para que todos estén en región activa. Y con esta configuración todos quedan en región activa, efectivamente. No es lo ideal, en 3433 vamos a ver que esta configuración así como está necesita mucho VDD. Hay configuraciones más simples que esta, o en realidad un poquito más complicadas, pero que permiten bajar el VDD. Y esas las vamos a ver en 3433. Pero esto tómenlo como dos diodos en serie y esto lo que está haciendo es generar un V-bias, un voltaje de polarización constante para el cascodo. ¿De acuerdo? Oh, cascodo plegado, chuta. 4 transistores. A ver, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, si el cascodo es mi favorito, el cascodo plegado es mi favorito glorificado. Esta es la configuración más común en etapas de entrada en amplificadores operacionales, es lo más común. En realidad los amplificadores operacionales usan un par diferencial de entrada, pero el par diferencial que no estoy mostrando aquí lleva un cascodo plegado asociado generalmente. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es esto en pequeña señal? Esto es un circuito abierto. Entonces hagamos el modelo de pequeña señal de esta cuestión. Hagámoslo. Entonces tengo VI, GM1 VI, tierra, tierra, RO, perfecto. De aquí para arriba circuito abierto. Luego aquí vemos fuente y dren. Suponiendo que este transistor está en región activa, va a actuar como una fuente de corriente entre dren y fuente, con una resistencia de salida RO2. Esto tiene, ¿qué impedancia? Perdón, ¿qué GM? Tiene GM2 multiplicado por VGS2. ¿Cuánto es VG2 en este transistor? V bias. Y esto es constante. Por lo tanto, VG2 en pequeña señal es 0. Entonces esto es GM por menos VS2, ¿cierto? Y este menos yo lo puedo transmitir acá. Entonces, es un PEMOS, pero recuerden que el modelo para análisis en pequeña señal de un PEMOS es idéntico al modelo para análisis en pequeña señal de un NMOS. No hay que cambiar nada. Por lo tanto, yo lo copio tal cual. ¿Qué tengo aquí a la salida? Veo circuito abierto. Pregunta, ¿en qué se distingue este circuito de este circuito? Son idénticos. O sea, en pequeña señal, esto es lo mismo que vimos recién en un cascodo. Entonces, ¿qué está haciendo esta fuente aquí? Qué raro, porque en el cascodo decíamos que el NMOS era un cascodo de otro NMOS. Este es un NMOS,
necesita un cascodo NMOS. Pero aquí le pusimos una fuente de corriente. ¿Qué está haciendo esta fuente de corriente? Más que polarizar, está haciendo otra cosa. Esta es difícil de entender, ¿ah? Al principio. A ver, si esta fuente de corriente es constante, pequeñas variaciones de voltaje me provocan pequeñas variaciones de corriente. ¿Esas pequeñas variaciones de corriente se pueden ir por arriba? No, porque esta fuente es constante. No aguanta pequeñas variaciones. Por lo tanto, ¿para dónde se van las pequeñas variaciones? Por acá. Entonces, este transistor o esta fuente de corriente me está plegando el camino de la corriente. El camino de la corriente no sigue por aquí, sino que sigue por aquí. Ya, después me preguntan por qué rompo mis teléfonos. Em, y ahora me dice tengo una llamada perdida. Yo traté de avisarle, no puedo contestar, no funciona. El teléfono decide cuándo funciona y cuándo no. Lo digital es maligno. Si fuera un teléfono analógico no funcionaría, pero me habría respondido inmediatamente. Ya, bueno, yo tengo un tema con las cosas digitales que no responden cuando uno quiere. Ya, bueno, en fin. Entonces lo que está haciendo esto es plegar la corriente. Esta corriente venía por aquí y se fue por aquí. Pero no se van las corrientes DC. La corriente DC aquí es gigante. Pequeñas variaciones aquí aparecen como pequeñas variaciones aquí, pero sigue habiendo una corriente DC. O sea, esta corriente DC se divide en una rama aquí y en otra rama aquí. Pero las variaciones que se ven aquí, en vez de aparecer acá, aparecen acá. Entonces esto me pliega el cascodo. ¿Qué efecto produce el plegar un cascodo? Produce el siguiente efecto, que ya no necesito tanto voltaje hacia arriba. Entonces esto me ayuda a bajar los requerimientos de voltaje. Me permite desacoplar voltajes de entrada de voltajes de salida. Son efectos que van a ver con mucha mayor claridad en 3.4, 3.3. Esto es una especie de... No es un repaso porque son cosas que no hemos visto, es más bien una especie de sinopsis de cosas que se ven en 3.4, 3.3. Ah, este no, este es bueno. Digamos que esto es un op-amp ideal. Op-amp ideal. Ya. Si esto es un op-amp ideal, ¿cuánto es este voltaje que está aquí? ¿Mm? VI, con seguridad, VI. VI. Entonces VO vale VI. Ok. ¿Qué fome? ¿Para qué es todo el resto? A ver, ¿cuál es la impedancia de salida de un op-amp? Idealmente cero. En la práctica es del orden de cientos o kilo ohm, ¿cierto? Entonces yo no puedo conectarle una resistencia de carga muy chica directo aquí al op-amp, porque no lo va a aguantar. El op-amp internamente es una fuente de voltaje controlada con una resistencia de salida que no es tan chica. Y si yo le conecto una resistencia de carga, el voltaje de salida va a irse al suelo. Este circuito me permite evitar este problema. Este circuito lo que hace es bajar la resistencia de salida de, del op-amp. A ver cómo funciona. Veamos cómo funciona. Prendámoslo. Yo prendí el circuito y este transistor, ¿qué configuración es esta? A ver, la entrada está aquí. La entrada está en compuerta, DREN está a tierra de señal, la salida está en fuente. Por lo tanto, esto es un seguidor de fuente o un CD o un common drain. Perfecto. Cuando yo prendo esto, este voltaje está en cero. Este voltaje de entrada está en VI, digamos, muy alto. Si VO es mucho más chico que VI, ¿qué voltaje va a haber aquí a la salida de este transistor? Muy alto. Se va a ir muy alto. Tan alto para que este voltaje suba. Va a subir hasta que VI y VO se parezcan mucho. Cuando estos dos se parezcan mucho, este voltaje se va a estabilizar en el punto tal que va a producir un VG necesario para que VO sea tal que VG menos VO, VGS, produzca la corriente necesaria
para alimentar esta carga. Si esta carga se convierte en una resistencia muy chica, va a requerir mucha corriente. Va a requerir tanta corriente que VGS va a tener que ser muy grande. VGS va a ser muy grande, ¿cómo? El amplificador se va a encargar de subir VG, de manera que VGS sea grande, pero VS, que es VO, va a seguir a VI. Por lo tanto, esto es una especie de seguidor de voltaje con impedancia de salida muy, ¿qué? Muy chica, ¿cierto? Una impedancia de salida súper baja. Yo puedo cargar esto y no le pasa nada. Es más, yo puedo hacer fuentes de voltaje con esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si uso un Zener? Y este Zener me da un cierto voltaje aquí. Ahí tengo mi Zener. Yo aquí pongo mi transistor. Salud. Ustedes podrían analizar este circuito, ¿no? Ya, este Zener digamos que es de 3.9 volts, por decir algo. Entonces, ¿qué voltaje hay aquí? 3.9 volts. Si aquí hay 3.9 y esto está en realimentación negativa, ¿qué voltaje hay aquí? 3.9. Si aquí hay 3.9 y esto es un divisor de tensión, ¿cuántos veo? Ustedes pueden calcularlo, pero VO va a ser más grande que 3.9 según la razón entre estas resistencias, ¿de acuerdo? O sea, ustedes pueden generar un VO arbitrario variando esta resistencia, que además le pueden poner cualquier carga. Y esa corriente extra requerida por la carga, ¿de dónde viene? ¿Viene de aquí? No, no viene de ahí. ¿De dónde viene? Del transistor. O sea, lo que está haciendo este circuito es que el operacional controle VG para que la salida sea tantas veces mayor que mi entrada, pero la corriente de salida no viene de aquí, viene del transistor. Entonces, el operacional lo único que hace aquí es decirle al transistor, mira, entrega más corriente o entrega menos corriente. Y esa corriente viene desde la fuente a través del transistor. Ok. em, ¿Dudas de este circuito? Yo tengo una duda para ustedes. Esta siempre la pregunto en prueba. ¿Podrían calcular la impedancia de salida de este? Pueden hacerlo, ¿no? Hagámoslo. Ya esto está convirtiéndose en tertulia, a esta altura. A ver, calculemos la impedancia de salida de este circuito. ¿Qué viene después? Ah, MOSFET como interruptor. Ya, dejémoslo hasta aquí. Pero calculemos la impedancia de salida de esto. Impedancia de salida incremental. Por lo tanto, es una impedancia de salida en pequeña señal. Por lo tanto, yo puedo reemplazar estos por modelos de pequeña señal. Ok, ¿cómo es el modelo de pequeña señal de este de aquí? Puedo usar modelo T, por ejemplo. Entonces yo tengo VG, 1 partido por GM, y aquí va a haber una corriente que va a ser cualquier cosa. Aquí da lo mismo, puedo poner I, donde esto es I. Se le está copiando la corriente. Y esto es tierra de señal, perfecto. Luego aquí tengo RL. Pero esta es mi carga. En realidad yo quiero ver la impedancia vista hacia allá, pero sin considerar la carga. Entonces quiero mirar la impedancia ahí. Pongo VT y calculo esa corriente IT. ¿Cómo hago esta parte en pequeña señal? ¿Cómo hago esta parte de aquí? A ver, pensémosla bien. ¿Cómo será el modelo de pequeña señal de un amplificador operacional? O de un amplificador con ganancia A. Digamos que
que tiene ganancia A. Es lo mismo, es un amplificador con ganancia A. Puede ser una fuente dependiente. Entonces podemos ponerlo así. A. ¿Dónde va esta patita que tiene un signo más? Va a BI, pero BI yo sé que es constante. Tierra. ¿Y dónde va esta otra patita? Esta va acá. Entonces yo sé que VG, ¿cuánto va a ser? VG va a ser igual a menos A veces este nodo. ¿Y este nodo cuánto es? VT. Ya. Y así yo puedo calcular la corriente, IT, y luego calcular la impedancia de salida, ¿cierto? Podemos hacerlo, ¿no? Hagámoslo. Entonces, ¿cuánto es IT? IT va a ser, ¿cuál es la corriente en esa dirección? Cero. Entonces, IT va a ser igual a VT menos, ¿qué voltaje hay aquí? Menos AVT. ¿Sí? ¿Qué cosa debería ser cero? No, este debería ser cero por cortocircuito virtual, de acuerdo. No, yo aquí dije, hice un pequeño cambio, dije que esto vale A, que no es infinito. Como esto vale A y no vale infinito, entonces esto es cortocircuito virtual, no tan virtual. Em, o sea, digamos que no es ideal, es ID nomás. No alcanza a ser ideal, entonces tiene ganancia A. Si tiene una ganancia A, entonces esto no da para cortocircuito virtual. Si este A fuera infinito, de acuerdo, ahí sería un cortocircuito virtual. Estoy de acuerdo contigo, o sea, si esto es infinito, va a hacer que este sea cero. Pero como esto no es infinito, va a llegar a cerca de cero, pero no es cero. ¿Cómo? Aquí, digamos que A es muy grande. Podemos hacer el análisis cuando A tiende a infinito, ¿de acuerdo? Hagamos eso, cuando A tiende a infinito. A ver, se copia acá, sí. De acuerdo, eso VG, VG debiera ser VI, no, VG debiera ser grande para que este voltaje sea... Si VG es A por VI menos VO, no, es que no es igual. Recuerda que esto ocurre solamente cuando A es infinito. O sea, ahí se anulan, se cancelan denominador y numerador. Pero, pero la idea es que A sea lo suficientemente grande. Después calculamos en el límite cuando A es infinito, ¿de acuerdo? Pero calculemos para A grande. VO va a ser casi VI. Va a ser igual a VI cuando A es infinito. ¿De acuerdo? Como A no es infinito. Bueno, calculemos en el límite. Entonces, IT va a ser VT menos este voltaje, que es menos A por VT, partido por esta resistencia que es 1 partido por GM. Por lo tanto, ¿cuánto es? IT va a ser igual a VT por 1 más A por GM. De aquí podemos despejar VT partido por IT, que es Rout, y eso es igual a VT partido por IT es 1 partido por GM por 1 más A. ¿Qué dice este análisis? ¿Que la impedancia de salida es grande o es chica? Es súper chica. 1 partido por GM es chico. Si además lo multiplicamos abajo por 1 más A, es súper chico. Si A es infinito, o sea, si este amplificador operacional es ideal, la impedancia de salida es cero. Esta cuestión puede manejar cualquier carga. Es así de dramático. O sea, podemos poner un parlante de 8 ohms sin ningún problema. Bueno, sí, vamos a tener un problema porque el parlante 8 ohm requiere voltaje positivo y negativo y esta cosa solamente me produce voltajes positivos.
Entonces hay que hacer alguna modificación para que me aguante voltajes positivos y negativos. ¿A alguien se le ocurre alguna o no? Hagamos lo mismo. En una configuración push-pull, que se llama. Entonces aquí ponemos nuestro parlante. Y este operacional, tenemos aquí DI y... ay, ya. Lo dibujé de una forma muy rara, pero si DI es mucho más grande que esta salida, este operacional va a producir un voltaje tan alto que va a levantar esta salida para que se parezca a VI. ¿Qué pasa con voltajes negativos? Si VI es menor que la salida, si VI es menor que la salida, si la salida está en cero y VI es negativo, este va a ser muy negativo, este va a estar apagado. Un PMOS. ¿Quién se ganó esa décima? Mándame un correo. Menos VSS. Listo, ahí está. Entonces ahora yo tengo un amplificador capaz de manejar un parlante con voltajes positivos y voltajes negativos. La parte positiva la toma el NMOS, la parte negativa la toma el PMOS. O sea, cuando esto tiene que inyectarle corriente al parlante, la corriente viene de ahí. Cuando el parlante devuelve corriente, la devuelve por ahí. Y aquí yo siempre hay uno de los dos prendido. Y VO es VI. Brillante. ¿Ah? Es bueno. Se puede hacer. O sea, tú quieres poner otro igual a esto acá atrás. Puede hacerlo también. Perfectamente puede hacerlo. Sí. Sí. Este es más fácil, pero lo que tú dices es más elegante porque gasta menos corriente, menos voltaje. Ya, oye, dejemos hasta aquí la clase, que ya derivó en tertulia, pero hagamos algunos de estos en Spice, ¿o no? Para divertirnos un rato. Bueno, hay gente que se divierte con esto. Eh, hagamos esto mismo en Spice. Ah, no, yo quería mostrarles otra cosa. Yo quería mostrarles la pauta. No, la pauta la I está muy fea. La pauta la I todavía está muy fea. No, la I2 tiene pauta, pero está muy fea. Así que no la vamos a ver todavía. Em, quería mostrar una pauta de una tarea. Pauta. Ya, esta es la última pauta que ya debería estar en la web. Y esta es la parte de las simulaciones. Compruebe los resultados de las últimas tres tareas usando Spice. ¿Quiénes no hicieron esta tarea? Ya, sería bueno que la miren igual, ¿de acuerdo? Sería bueno que la miren porque requería instanciar un MOSFET. Entonces yo hice la tarea, hice la de 38 con un netlist y el resultado me dio esto que está acá. ¿Le resulta conocido, no? VD 6 volts, VG 2 volts, VS 0,9 volts. ¿Le resulta conocido, no? Sí, ya, hagámosla de nuevo. Pero les voy a mostrar otras cosas. Yo lo intenté hacer, pero el punto P no salía. No salía el punto P. O sea, no me funcionaba. Supone que el capacitor lo deja como circuito abierto. Lo deja como circuito abierto, ¿cierto? ¿Cómo sabes? O sea, si yo abría el circuito manualmente, salía perfecto. ¿Y de qué tamaño de capacitor le pusiste? Muy grande. Ya, yo le pongo un farad es lo suficientemente grande. Ya está bueno el dato. Ya, entonces aquí se ven todas las corrientes y todos los voltajes de nodo.
Y esto es lo mismo que ustedes calcularon en las tareas anteriores, ¿de acuerdo? Lo mismo. Oye, les voy a mostrar algo que es muy interesante. ¿Ah? Voy a hacer control L. ¿Va? Salió algo distinto. A ver, no, a ver, voy a hacerlo, no. Corro la simulación, me aparece algo. Control L, me aparece otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? A ver, me dice que hay un transistor M1 cuyo modelo es mi propio NMOS. O sea, ese transistor es este transistor que está acá. Y me dice I sub D 9 por 10 a la menos 4, que es algo así como 900 microamperes. Perfecto. VGS, oh, me da VGS solito, oh, qué bueno. VDS, VBS, VTH. ¿Qué era VTH? Voltaje de umbral. Y me dice que es 0,5 volts. ¿Está bien el voltaje de umbral o no? VDSAT. ¿Qué será VDSAT? VDSAT es VOV. Es el voltaje necesario para que VD, para que el transistor esté en saturación. Es el VD necesario para que esté en saturación. Es VOV. Un nombre raro para VOV. Entonces VOV es 0,6 volts. ¿Está bien? Ese era el resultado para VOV, ¿o no? Aquí me dice además GM. ¡Oh! ¿Me calcula GM? ¡Oh! ¡Qué buena! ¿Y cuánto es? 3 milisiemens. ¿Está bien? 3 mili, esa era la respuesta correcta. GDS, GMB, aquí calcula un montón de capacitancias que no vamos a tratar de entender hasta 3433. Esta parte es como rara todavía. Perfecto, entonces, si yo hago un punto P y hago control L, me da GM. ¿Cómo? Sí, sí hay uno. En View, Error Log. Es raro, aparece como un log de error, pero no es error. Esto es la simulación de frente. Así es la simulación y me da GM. Entonces, Solo el punto P. punto P te da GMs. En otras simulaciones no estoy seguro, yo creo que no. Pero te da GM de todos los transistores. O sea, te calcula todos los parámetros. Ya, perfecto. Entonces después, de aquí podemos calcular VOV, 0,6 volts. VDS es mayor que VOV, por lo tanto está en región activa. I sub D, etcétera. Hice algo aquí, hice una maldad. Moví WD y en vez de darle los mismos 25 micrómetros, le di 37,5 micrómetros. Y al darle 37,5 micrómetros, las cosas cambian, pero no cambian tanto. ID sube un poquito, pero no sube mucho. GM sube, pero no sube un 50%, sube menos que un 50%. Entonces la gracia es que con RS este circuito es menos sensible a pequeñas variaciones de voltaje. Entonces ID crece menos de un 10% y GM crece en un 28%. Entonces es un poco más estable. Después, la T39 había que hacer esto mismo, pero en punto AC, ¿cierto? Entonces T39 está aquí, punto AC, simulo, y mido a la salida, y vemos que hay 14,4 decibel y eso corresponde a 5,3 volts partido por volt, que era más o menos lo que habían calculado en las tareas. O sea, da, ¿de acuerdo? Da súper bien. Pero además hay otros cálculos interesantes que yo hice en, a ver, simular. Eh, si uno va aquí a DC Transfer, ¿conocen este o no? Este de aquí lo que hace es calcular la función de transferencia. Pero calcula en realidad no la función de transferencia, sino que calcula impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia en pequeña señal. Ah, pero ¿cómo va a calcular con capacitancia y todo? No, no. Esto calcula en DC.
Aquí dice DC. Entonces la salida puede ser, según esto es V, el voltaje de salida. Entonces yo puedo poner V de V out. Y la fuente de entrada es V in. Y si yo hago esto, debería calcularme la impedancia de entrada vista desde V in, la impedancia de salida vista desde V out y la ganancia desde V in hacia V out. Debería hacerlo, ¿de acuerdo? Pero hay un problema. Esto funciona solo en DC. Y estos capacitores hacen que el cálculo en DC no me dé exactamente lo que yo quiero que me dé. O sea, si yo calculo esto, me va a decir función de transferencia, la ganancia es muy chica, 10 a la menos 14. Obviamente eso no está bien. Eso no está funcionando. Entonces hay un problema aquí. ¿Cómo puedo reemplazar estos capacitores por algo para que me mantenga el valor de C, pero no me elimine el circuito? El problema es que este circuito, al hacer un punto TF, me elimina todos los capacitores. Y si me elimina los capacitores, hace como que esto no existiera, como que esto no existiera, y como esto no existe, por lo tanto, VIN no se acopla a la salida, no aparece en Vout. Los toma como circuito abierto, toma así. Este es el circuito que está analizando. Obviamente aquí la ganancia es cero. La ganancia de aquí a allá es cero porque este va a estar pegado en tierra. ¿Cómo hago que aparezca el mismo efecto que si hubiera capacitores sin poner capacitores? ¿Qué función están cumpliendo esos capacitores ahí? Acoplar en AC, pero separar en DC. O sea, el capacitor se está comiendo un voltaje DC. No, porque el inductor también tiene una operación en DC y en AC. Más que un inductor, reemplazar el capacitor por la función que cumple en DC. La función que cumple en DC es, si aquí hay 0 volts y aquí ¿qué voltaje hay? Este era, fíjense en lo que aparece aquí, 2 volts. Y aquí hay 0. No, perdón, aquí hay 1, pero debería ser 0. Entonces, ¿qué función cumple el capacitor? Es como una fuente de voltaje. Entonces, pongamos una fuente de voltaje en vez del capacitor. Entonces, lo que vamos a estar haciendo aquí es artificialmente, perdón, subiendo el voltaje para que quede justo en el voltaje que debería haber aquí. ¿Y cuánto era el voltaje ahí? Aquí había 2, aquí había 0, por lo tanto esta fuente debiera ser de 2 volts. Hagamos lo mismo aquí. Este era 0 aquí. ¿Cuánto había aquí? 6. Por lo tanto aquí ponemos 6 volts. Si hacemos esto, no cambiamos el nivel de C de nuestro circuito. Y ahora sí, el punto TF debería funcionar. Entonces voy a ejecutarlo y vemos lo siguiente. La función de transferencia, la ganancia es menos 5,29. Se parece a lo que esperábamos, ¿no? Notable. Impedancia de entrada, 22.333,3 ohm. ¿Será eso lo que aparece aquí o no? La impedancia de entrada tiene que ser la suma entre esta impedancia y el paralelo de estas dos. ¿Cuánto será eso? Veamos si Spice está haciendo bien la pega. Si se equivocó hay que decirle al creador de Spice. Ya, entonces esto es, ¿cuál es la impedancia en este nodo aquí? 20 en paralelo con 130, ¿cierto? Ya, de y igual paralelo de x1, x2 y igual x1 por x2 partido por x1 más x2, cierra paréntesis, cierra comillas, cierra paréntesis. Ah, ahí sí. Entonces ahora yo hago paral de 1,1 y me da 0,5. Paralelo de 20.000 y 130.000 me da eso. Perdón, gracias. Da.
17.333,33. Ya, a eso tengo que sumarle 5 kilos para ver qué impedancia ve esta fuente. Y me da 22.333. ¿Qué fue lo que me dijo Spice? 22.300. ¡Oh, funciona! ¡Qué buena! Y me dice que la impedancia de salida es 90. O sea, es 9 kilos. Y 9 kilos debería ser el paralelo entre 10 kilos y lo que se ve de ahí para abajo. Y todo eso en paralelo con 100 kilos. Bueno, efectivamente da eso. Eso es lo que da. Entonces uno puede calcular impedancias de entrada, impedancias de salida y ganancia. Entonces aquí surge la pregunta, ¿yo podría calcular GM efectivo con esto? ¿Ah? Podemos hacerlo así, pero también podemos calcular GM efectivo directo. ¿Cómo podríamos calcular GM efectivo? Hay que cortocircuitar la salida, ¿cierto? ¿Cómo cortocircuitamos la salida? Ponemos tierra aquí. Ahí cortocircuité la salida. Tiré la salida a tierra. ¿Y qué tengo que medir? Tengo que medir la corriente en la salida, que es la corriente en V2. Entonces yo mido I de V2. Si hago esto, ahí me da GM efectivo. Esto es GM efectivo, eso que está ahí. Lo mismo que ustedes pusieron como respuesta a la tarea. Eso es GM efectivo. Notable, o sea, Spice puede hacer la pega. Ya, de vuelta. Hagamos simulaciones punto tran. Esto no está en la pauta, pero hagamos un análisis transiente. Hasta 10 milisegundos, aplicando una entrada de sinusoidal de, digamos, 10 milivolts a 1 kilo, o a, sí, 1 kilo. Simular. Simulo, y ahí está Vout. ¿Sí? ¿No? O sea, mi entrada está, es la azul. Ah, no, eso significa simplemente que me da vuelta la señal. Y ahí está dada vuelta. Ven que el azul es la entrada y la verde es la salida, ¿cierto? Ah, y verdad que si es que ponemos un capacitor, ¿qué pasaba con la ganancia? Si poníamos un capacitor, la verde debería hacerse más grande o más chica. Más grande. Da igual, pero el azul se hizo más chica, cambió la escala, ¿cierto? Ya, eso fue lo que ocurrió. Ok, entonces funciona. No, dejémoslo así. Ya. ¿Qué pasa si yo ahora le doy una entrada de 100 milivolts? Sigue funcionando, perfecto. Oye, y me da una salida que llega hasta menos 2,4 volts prácticamente. Oye, qué bueno. Y si le pongo de entrada 1 volt, ¿y esto me está amplificando por cuánto? Como por 20 por. Entonces debería sacarme una salida como a 20 volts. Oh, ¿qué pasó ahí? Ya, no digamos tan alta, digamos 0,5 volts. La parte de arriba la amplifica bien, pero la parte de abajo ahí, hasta ahí nomás llegó. ¿Qué habrá pasado ahí? Midamos la corriente en el transistor. Entonces yo me pongo aquí, mido la corriente en el transistor, y la corriente en el transistor, 1,4 mili, está bien, el transistor está prendido. ¿Cuál es el problema aquí? Está subiendo un montón la corriente. ¿Cuánto será este voltaje? Este voltaje llega hasta 1 volt más o menos. Ah, perfecto. O sea, este voltaje está llegando tan abajo. Ajá, eso es lo que está ocurriendo. ¿Lo ven o no? VG es mayor que VD, por lo tanto este transistor está cayendo en región. ¿En qué región? En tríodo. Por lo tanto, cuando esta forma de onda se corta aquí es porque el transistor cayó en región de triodo. ¿De acuerdo?
Entonces pueden pasar varias cosas. Si es que la amplitud crece mucho, el voltaje de salida cae a cero, porque estamos en triodo, o el voltaje de salida cae a cero porque no es capaz de entregar suficiente corriente de vuelta a la salida. Eso también puede ser una razón. Eso. Bueno, algo de esto está en... No, no, mentira. Aquí está solamente el cálculo de GM efectivo de Reauta, aquí en la pauta. Lean la pauta, leanla con cuidado. No hay mucho gráfico, está medio fome, pero leanla. Y ahí esta parte de aquí, bueno, estas son las simulaciones. ¿Hagamos más simulaciones? ¿Les tienen que hacer más simulaciones o lo dejamos aquí? ¿Qué? ¿Cascodo? ¿Escuché cascodo? Buena, ya. Hagamos una simulación con cascodo. Entonces, tenemos que tener un circuito patrón y un circuito... ya. Pongamos un transistor. Pongamos el desde. Pongamos el NMOS desde, que viene aquí. ¿Este con cuánto voltaje funcionaba? Con 9 volts parece que andaba más o menos bien. Y pongámosle una resistencia de, no sé, 10 kilos. Entonces, voltaje. Este es mi voltaje de entrada. Ya. Hagamos un punto DC para ver dónde vamos a polarizar esto. Esto es mono de Spice, ¿ah? Entonces vamos a hacer un punto DC con V1 desde 0 hasta 9 volts en incrementos de 0,01 volt. Y esto no va a simular porque no sé cuánto es VDD. Entonces lo que tengo que hacer es... Ah, lo perdí. Listo. VDD digamos que es 9 y ahí sí. Tiene una ganancia bastante discreta, ¿ah? Bastante mala. ¿Cuánto es la ganancia aquí? La ganancia es 1. ¿Cómo podemos mejorar la ganancia de esto? ¿Mm? Aumentemos la resistencia de salida. Si lo aumentamos 10 veces, deberíamos tener 10 veces más ganancia. Entonces sí, efectivamente aquí, en este espacio, mejora un poco la ganancia, pero no mejora sustancialmente, mejoró a 4,5 más o menos. Ya, mejoró a 4,5. Y para eso el voltaje, digamos que si le pongo 2 volts funciona bien. Pongamos un PEMOS en vez de un NMOS aquí, en vez de una resistencia, ¿ok? Pongamos un PEMOS. Entonces, pongamos un PEMOS y aquí hay que aplicarle un voltaje constante. Apliquémosle 7 volts a este PEMOS y midamos la curva. Aquí teníamos ganancia de 4,5 más o menos. Veamos con un PEMOS. Oh, no funciona. Todo cambió. Ahí sí. ¿Mejoró la ganancia o no? ¿La ven o no? ¿Cuánto es la ganancia? Uy, qué grande la ganancia. De hecho, no tengo suficientes puntos. Voy a tener que aumentar el número de puntos. Entonces, movámoslo desde 1,99 hasta 2,02. Desde 1,99 hasta 2,02 y 0,0001. Ya. Uy, la media ganancia. Uy, pero es gigante esta ganancia. No es demasiado grande. Demasiado, demasiado grande. O sea, con esto realmente yo puedo amplificar un montón. A ver, apliquémosle un voltaje chiquitito. Digamos que en punto adecuado aquí,
es fijarme en 2.00004 volts. No, esta ganancia es gigante, no, no me sirve así. Bajémosle la ganancia, bajémosela a propósito. F6. Que estos transistores tienen demasiada ganancia, son transistores demasiado ideales. Pongámosle 100 kilos y 100 kilos. Y veamos cómo cambia eso. Bueno, ahí cambió harto la ganancia. Pero si me ubico en torno a los 2 volts, tengo una ganancia de 2. Muy poco. Pongámosle 1 mega. Mono de Spice, yo les dije. Ahora debería tener mejor ganancia. 20. Tengo ganancia 20. Pongámosle 10 mega. Y tengo ganancia de 200. Muy bien. Todo escala lineal. Ya, entonces ahí tengo la media ganancia. Entonces si yo le pongo un voltaje DC de 2 volts y encima le pongo una señal sinusoidal con amplitud 1 milivolt y hago una simulación transiente, no, 5 mili, em, deberíamos ver, ahí está mi entrada, ups, no está amplificando, ahí está, cierto, y tenía que ponerle 2 volts de offset, ahí sí, muchas gracias. Entonces está amplificando, ahí está amplificando, la entrada es chiquitita, la salida es gigante. Está amplificando bien en torno a 4,5 volts. Muy bien. ¿Por cuánto dijimos que está amplificando? Por 200. Pongámosle cascodos. Ya, pongámosle cascodos para ver por cuánto amplifica ahora. Entonces, para hacer cascodos, yo tengo que... No, es que saben que en realidad los cascodos no nos van a servir mucho aquí, porque igual estoy limitando la ganancia con esta resistencia externa. Estos modelos son demasiado malos. Este modelo que viene tiene impedancia de salida demasiado grande. Entonces el cascodo no me va a hacer nada, porque son estas resistencias las que están limitándome el desempeño. Sí, hay preguntas. ¿De cuáles? ¿Un 2N7000, por ejemplo? Usemos un 2N7000. Entonces, o cualquiera de estos. Que estos me van a cambiar todo, pero no importa. No, no veo el 2N7000, pero no importa, pongamos cualquiera. Y pongamos una fuente de corriente. Entonces ahora podemos prescindir de esto. Pongamos fuente de corriente. La fuente de corriente eventualmente la hacen con un transistor, ¿cierto? Entonces aquí ponemos, da lo mismo, tierra. Em, Pongamos 10 mili. Esto es una conjetura, honestamente no sé qué va a ocurrir aquí. Em, Pongamos valor de C1 y aquí ponemos DC sweep entre 0 y 9. Veamos qué ganancia nos da esto. Uy, le está costando simular. No, está con problemas de convergencia. Mm, mm. Sí, está con problemas de convergencia. No le gustan los nodos flotantes.
ahí está mejor. Pero de nuevo, nos topamos con el mismo problema. Este transistor tiene una ganancia muy mala. Busquemos transistores mejores. No vamos a alcanzar a terminar la tertulia, pero vamos a buscar transistores mejores. ¿Qué era MOSIS? Ajá, entonces busquemos qué procesos de fabricación tiene MOSIS. Nosotros fabricamos normalmente para docencia con 11 semiconductors. Entonces veamos qué procesos de fabricación hay. Y tienen punto 35 micrómetros, punto 5, punto 7. Veamos en punto 5, que es el que usamos más seguido. Entonces, aquí dice resultados de pruebas sobre fabricaciones de C5. Miremos cualquiera. No todas tienen resultados de SPICE. Esta, por ejemplo, dice cuánto es VTH. VTH salió 0.77 y menos 0.91 para el PEMOS. Y hay varios valores, varias cosas. Esto es mu por COX medios. Esto es un medio mu COX, 59,2 menos 19,2 microamper por volt cuadrado. Oh, esta es la movilidad. Esto es mu. Oh, que está interesante esto. Hay un montón de cosas. Pero igual no están los modelos. Busquemos aquí, a ver si aquí hay modelos. Aquí hay modelos. A ver. Perfecto, estos me sirven como modelos. Están súper buenos. Ah, entonces vamos a copiar estos modelos. Copio. Luego voy a mi tertulia. ¿Dónde estoy guardando esta cosa? T41. Mejor guardémoslo como tertulia. Tertulia. Ya. Aquí lo vamos a guardar. Entonces si luego voy a mi tertulia, tertulia, puedo crear un archivo con modelos.txt y en modelos pongo los modelos. Ahí están mis modelos. Entonces hay uno que se llama CMOS-N y hay otro que se llama CMOS-P. El que se llama CMOS-N va a ser el NMOS, el que se llama CMOS-P va a ser el PMOS. Entonces yo puedo decirle incluye modelos.txt y a este le voy a poner CMOS-N. Y al hacer eso, elimino esta resistencia y corro. Uy, empeoró un montón. De hecho, este transistor no llega a 10 mili, porque yo debería decirle W igual 100 micrómetros, L igual 0.6 micrómetros. Ya, con eso ejecuto y el medio voltaje, que no llega a 10 mili, esto pongámosle, no sé, 1 mili o menos. No, aquí tengo un problema. Esto debería moverlo entre 0 y 5 volts. Si esto no llega más arriba de 5, y aquí voy a poner una fuente de... Voy a poner un VDD de 5 volts y pongamos un R de 1 ohm. Da lo mismo, es para ver cuánta es la corriente máxima que me aguanta este dispositivo. Yo mido la corriente y me da 20 mili. Entonces ahora me devuelvo y aquí le ponemos 20 mili. Eso no importa. Ya no me interesa ver la corriente, pero es 20 mili. Sí, esto es más o menos la ganancia que me va a estar dando.
191. Es que esto está mal, porque me está dando un voltaje muy alto. Sí, no, esto de aquí está pésimo. Si en realidad la parte que me interesa está aquí. Eso porque estoy usando una fuente de corriente. Mejor usemos un PEMOS. El problema es que no voy a alcanzar, ese es el problema, no voy a alcanzar a terminar este ejercicio. Bueno, seguimos la próxima clase, yo creo, porque estamos en la hora. Pero el asunto es que uno puede perfectamente poner un NMOS. Ya no quiero irme así. Em, ya voy a mostrarles un esquemático de un chip que hice en mi tesis de doctorado. Es feo esto, ¿ah? Es bien feo. Pero si uno se acerca, hay transistores. Esto es un NMOS. Ah, esto es un cascodo plegado. Este está plegando. Oh, perfecto, qué buena. A ver qué otra cosa quiero ver. Esto de aquí, esto es una tesis de doctorado de Stanford. Y esto de aquí es un seguidor de fuente. Este es un PEMOS que está actuando como seguidor de fuente. Estos son fuentes de corriente cascodeada. Oye, esto tiene aplicación, o sea, uno puede mirar estas cuestiones y uno puede tratar de entender qué es lo que está pasando. Esto de aquí, un buffer, por ejemplo, par diferencial, pero de nuevo, aquí se ven de nuevo estos cascodos plegados. Oh, esto de aquí se parece a esta etapa push-pull que vimos recién con un op-amp, pero esta no tiene op-amp. Oye, uno ve transistores al final, o sea, los transistores no son algo que uno nunca va a usar eventualmente. Ya, pucha, lamento no haber terminado bien esta tertulia, pero próxima